muy buenas tardes a todas, a todos. Un gran gusto, una alegría encontrarnos una vez más. Nunca deja de emocionarme cuando van entrando y vienen los saludos, y es desde Perú, y desde Brasil, y desde México, y desde Uruguay, y desde Argentina. Y además no solo desde las grandes capitales, sino también desde ciudades más pequeñas, de algunos pueblos. Eh, Voy a enunciar las virtudes de la tecnología, pero lo cierto es que podamos estar reunidas y reunidos aquí no deja de ser un privilegio. Comenzamos hoy con un nuevo módulo, que es el módulo de desarrollo económico. Un módulo, bueno, como todos, muy importante, en momentos muy complejos, en momentos particularmente complejos. ¿Cuáles no son complejos y cuáles no son complejos para cuáles de los temas de los que nos ocupamos? Es otro asunto, pero cuando digo particularmente complejo, quiero decir, muchas veces nos enfocamos en cuestiones vinculadas con el crecimiento económico de nuestros países y medimos los resultados de la acción colectiva en términos de ese crecimiento, etc. Pero siempre queda un poco por debajo de esa conversación qué tipo de desarrollo estamos teniendo, qué sustentable es, de qué modo ese desarrollo permite la autonomía de individuos y de colectividades en nuestras regiones, en qué medida no depende fundamentalmente de actividades extractivas que han sido las características principales en América Latina, etc. Tampoco nos preguntamos mucho, porque es una pregunta muy compleja, ¿qué futuro tiene el desarrollo económico de nuestros países? ¿Cómo encararlo? ¿Cómo agregar un valor que sea a la vez sustentable, social y ambientalmente, etcétera? Yo creo que aquí hay preguntas muy importantes y muy difíciles, y pocas respuestas. Quizás una de las mejores cosas que podamos hacer sea formular bien las buenas preguntas y entender cuál es la complejidad de los problemas a los que se enfrentan nuestras sociedades. Pero algunas respuestas hay, y por eso es un privilegio presentar a nuestro docente de hoy, porque él tiene mucha precisión para el diagnóstico, pero también tiene eh, no voy a decir las respuestas, ni las respuestas mágicas, ni mucho menos, pero tiene unas muy buenas ideas acerca de qué cosas son posibles, cuáles no, y de cómo llevar adelante las que son posibles. Ustedes saben que yo hablo desde Argentina, que una vez más está atravesando una crisis económica, financiera y social, lo cual es casi nuestra naturaleza, pero lo cierto también es que estamos entrando en un mundo que se contagió de la Argentina, un mundo que tiene más inflación, un mundo más polarizado, un mundo cuyas economías empiezan a cerrarse después de varias décadas de apertura, etc. Entonces, nosotros vemos las cosas en general con mucho escepticismo. Y nuestro docente es, sin embargo, una persona particularmente optimista. Pero es un optimista que sabe. En general se dice que el optimista es un pesimista que no tiene información. Martín es un optimista con información, y eso lo hace muy particular, y por supuesto hace de su optimismo algo inteligente y valioso. Tampoco estoy diciendo que sea un optimismo ingenuo, no vayan a creerlo. Martín es director ejecutivo de Equilibra, una consultora en análisis económico y político. Es investigador adjunto del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y es profesor de macroeconomía avanzada en la Universidad de Buenos Aires. Fue director del programa de desarrollo económico de CIPEC, que es el Centro de Investigación en Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que es uno de los organismos de desarrollo de políticas más importantes de la Argentina.
Ha sido director de la Maestría en Economía de la Universidad de Buenos Aires y director de Policy and Research del Think 20, que fue el grupo de trabajo si yo no me equivoco, de la reunión de G20. Ha publicado en revistas internacionales especializadas como el Cambridge Journal of Economics, el Oxford Handbook de la economía latinoamericana y la International Review of Applied Economics y el Journal of Globalization and Development. Martín ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, UNIDO y el G24, y ha dictado cursos en universidades nacionales e internacionales. Martín ha obtenido su doctorado en Economía por la Universidad de Amherst en Massachusetts y es un colaborador habitual de este curso. Para nosotros es siempre un gran placer tenerlo y sabemos que lo será para ustedes al cabo de esta presentación. Aprovecho, por supuesto, para agradecer, como siempre, a la gente de la usina que le da el soporte a este curso y sin los cuales no sería posible llevarlo adelante. A Ceci Banadia, que hoy no está con nosotros y la vamos a extrañar, pero va a volver. Y a María Julia, que está aquí conmigo, con quien llevamos la responsabilidad de que esto funcione. Martín, muchas gracias por estar con nosotros y es tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Ale, por la presentación tan elogiosa. Y yo prefiero en realidad que me presenten con más modestia porque es más justo y además porque luego de mi exposición las expectativas se cumplen cuando es más modesto. Ahora ya estoy en una situación incómoda porque claramente no voy a poder satisfacer las expectativas que generó Ale con su elogiosa presentación. Había un economista argentino que se llamaba Adolfo Canitrot, que creó un club que se llamaba el Club de los Optimistas sin Ilusiones o sin Fantasías, digamos. Yo podría formar parte de ese club, como mencionó Alejandro, de los optimistas sin fantasía. Porque de alguna manera, digamos, la motivación siempre que tuve yo para estudiar y para dedicarme a la investigación, el trabajo más reflexivo, más académico, es digamos, tratar de transformar, ¿no?, la realidad que uno ve. Así que en ese sentido, por el momento, hasta a mis 46 años, sigo siendo optimista. Después puede ser que cambie, sobre todo si vivo acá en la Argentina. Bueno, yo tengo acá preparado una presentación que yo intuyo que llevará algo así como una hora, tal vez un poco menos, no sé, depende de cuán creativo esté para hacer la presentación, que siempre en suma es mucho más limitada. Y quisiera dejar el resto para la conversación con ustedes, y entonces usar la presentación más que nada como un disparador de preguntas, reflexiones, reacciones y posibilidad de diálogo. Alejandro sí definitivamente exageró con la idea de que yo tengo ideas de cómo, digamos, generar opciones de desarrollo. Eso es bien complejo y la verdad que esta es una materia en la que los economistas es un campo sumamente complejo y es una tierra de disputa, ¿no?, de consenso, ¿no? ¿Qué conduce al desarrollo económico? De hecho, podríamos decir hasta que ni siquiera tenemos consenso sobre qué llamamos desarrollo. Entonces, déjenme empezar con esta presentación. Los invito, si les parece bien, a que si hay alguna, a lo largo de la presentación, alguna consulta que me quieran hacer, que lo hagan con total naturalidad.
puede ser incluso mejor que me vayan interrumpiendo mientras voy presentando y en vez de tener el diálogo sobre el final, que vayamos charlando sobre algunas cosas a lo largo de la presentación, porque me imagino que puede llegar a ser súper tedioso y aburrido estar una hora escuchando a alguien hablar a través de una computadora, y puede ser mucho más entretenido si me interrumpen y intervienen a lo largo de la presentación. O sea que lo dejo un poco a vuestra libertad. Así que si tienen ganas de interrumpir, con gusto. Déjenme mostrarles un poco el plan de la presentación. Voy a primero tratar de precisar un poco cuál es el objeto de análisis, qué es crecimiento y qué es desarrollo económico. Obviamente es una definición o una forma de ver estos conceptos muy propia. Obviamente tampoco es una originalidad completa. O sea, muchos economistas pensamos parecido respecto a estas cuestiones. Después sí quisiera hacer mostrarles algo de evidencia y tratar de persuadirlos de la asociación positiva, o la correlación, diría un economista, nítida, clara, entre crecimiento económico y bienestar humano. Después de haber espero, logrado persuadirlos de que hay una asociación nítida entre las economías, los países que crecen y el bienestar de sus sociedades, quisiera que nos introduzcamos un poco en los factores que explican el crecimiento. Y ahí me voy a centrar en, primero, los factores, lo que los economistas llamamos inmediatos, lo que es obvio un poco. Pero no por obvio vamos a dejar de mencionarlos, porque es importante, sobre todo en una primera exposición sobre la materia, tenerlos presentes. Después lo que podríamos llamar los factores mediatos, de alguna manera lo que está detrás, o los factores que inciden sobre los factores inmediatos. Ahí voy a hacer una pequeña digresión o meterme un poquito sobre el tema tal vez en el que más he trabajado yo, que un poco pomposamente me gusta llamarlo la Trinidad del Desarrollo, y finalmente ir a lo que los economistas también llaman factores fundamentales, lo que está bien detrás de las razones que explican por qué algunos países son más ricos que otros, o por qué algunos países crecen más que otros. Entonces, empezando ya directamente con el tema de las definiciones, yo diría que, o lo que me parece que vale la pena que uno tome como primera aproximación de crecimiento económico, es el caso de un país que a lo largo de varios años, de décadas, crece de forma sostenida la cantidad de bienes y servicios que se producen, medidos por persona, ¿no? O sea, digamos, si logramos, es lo que se llama PBI per cápita. O sea, hablamos de un país que está siendo exitoso en materia de crecimiento económico, aquel que crece de forma sostenida, muchos años. Nosotros los economistas, o en la literatura periodística, vamos a leer seguramente, el Perú creció 3% este año. No es eso lo que llamamos crecimiento propiamente dicho los economistas, sino periodos bien largos, ¿no? Esa es la materia o el tópico de crecimiento económico o desarrollo económico. Como les decía, la unidad de medida, cómo medimos los economistas, esto es a través del PBI per cápita. Ustedes creo que saben, el PBI per cápita es una medición que tenemos los economistas, las cuentas nacionales de todos los países, que es una forma de medir la producción total de un país. Ustedes saben que obviamente en un país no se produce un solo bien, un solo tipo de bien, sino se producen muchos bienes. Entonces, uno, si quiere medir las cantidades producidas,
uno no puede sumar peras con manzanas, dice un economista típicamente. O sea, no podemos sumar 100 peras con 100 manzanas o más 100 autos y la producción total ser 300. Tenemos que encontrar una unidad de cuenta, algo que sea homogéneo entre los tres tipos de productos, las manzanas, las peras y los autos. Y para eso usamos en general la unidad monetaria, la moneda de cada país o una moneda internacional como puede ser el dólar. Y para que esa unidad de cuenta que puede sufrir inflación, los argentinos sabemos bien de esto, pero ahora el resto del mundo también, porque está experimentando la inflación, y que el PBI no crezca solamente porque crecen los precios, sino que crecen las cantidades, la medición del PBI que hacemos los economistas es lo que llamamos a precios constantes, ¿vale? Es decir, le quitamos a la evolución del PBI todo lo que sube, todo lo que aumenta producto de la inflación. Y entonces todo lo que vemos de crecimiento del PBI a precios constantes es el aumento de las cantidades producidas de las peras, de las manzanas y de los autos que están metidos adentro de esa medición. Cuando lo dividimos, la cantidad producida por la cantidad de personas que habitan en ese país, llamamos a eso PBI per cápita. Entonces, cuando uno ve un país en el que le crece el PBI per cápita, la producción por habitante, lo que estamos diciendo es que ese país está siendo capaz de producir cada vez más bienes y servicios por persona. Y eso debería ser una buena medición de progreso material. Los economistas sabemos muy bien que no es necesariamente una buena medida o una medida perfecta, mejor dicho. Es una buena medida, pero no es una medición perfecta del progreso material o del bienestar material. Pero les voy a mostrar que si comparamos la evolución del PIB per cápita ahora en unos segundos con otras mediciones que a muchos de nosotros nos gustan para evaluar el bienestar de una sociedad, van a ver que hay una relación bastante próxima entre la evolución del PBI per cápita y de otros indicadores de bienestar. Pero eso déjenme un segundito que lo vamos a hacer en un segundo. Ahora, es común que ustedes escuchen a alguien decir, bueno, crecimiento no necesariamente es desarrollo. Y obviamente son dos palabras distintas. Una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Yo voy a hacer una distinción entre crecimiento y desarrollo de una manera muy acotada, muy de economista del desarrollo, que es, yo voy a llamar desarrollo al caso particular de crecimiento económico de un país en vías de desarrollo o un país subdesarrollado. A eso voy a llamar desarrollo. O sea, voy a llamar desarrollo al crecimiento de un país que arranca siendo pobre y logra mejorar sustancialmente sus condiciones materiales. A eso voy a llamar desarrollo económico. Puede ocurrir que haya crecimiento económico también en otro país, en un país rico, y a eso no lo voy a llamar desarrollo económico. A eso lo voy a llamar simplemente crecimiento. Pero el desarrollo, le voy a usar la palabra desarrollo para el progreso material de países en desarrollo, que a mi juicio tiene una particularidad que el crecimiento de un país en vía de desarrollo es un crecimiento distinto al crecimiento de un país desarrollado. Y sobre eso voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, se los anticipo ya acá. El desarrollo económico es el caso del crecimiento en el que involucra un cambio importante en la estructura productiva. Les voy a presentar mejor esta idea un poco más adelante, pero para que se vayan dando una idea, el caso del desarrollo económico es un caso en el que el crecimiento económico se produce gracias a que hay un cambio muy importante en la matriz productiva del país. Básicamente, en esencia, es que en ese crecimiento crecen mucho las actividades que son muy productivas o son actividades más modernas. Y quedan más acotadas las actividades productivas que son más improductivas y más subdesarrolladas en ese proceso de crecimiento. Lo vamos a ver en un ratito. Déjenme ahora
tratar de mostrarles por qué el crecimiento económico uno lo asocia con bienestar material. Uno, digamos, hay una cuestión aritmética en esto que estamos diciéndolo. Si crecimiento económico es que vemos, observamos, el crecimiento del ingreso o PBI por habitante, es obvio que por habitante promedio hay más disponibilidad de bienes y servicios. Entonces eso debería dar una noción de que hay un progreso material en esa sociedad. Porque estamos observando que en promedio, por habitante, hay más bienes y servicios disponibles a lo largo del tiempo. Entonces eso debería ser un primer indicio de bienestar. Obviamente hay una cuestión distributiva que la soslaya este indicador del PBI por habitante, el PBI per cápita, que nosotros vemos que en promedio, o sea, vemos que la producción aumentó mucho en relación a la cantidad de gente, entonces por habitante creció, pero no estamos seguros de que ese crecimiento de bienes y servicios vino asociado también a una buena distribución de ese crecimiento, ¿no? O sea, podría ocurrir, vamos a dar un ejemplo, tenemos una economía que tiene 100 personas y produce 100 bananas, volvemos a ver dentro de 1 año o 2 años, y esa misma economía con esas mismas 100 personas produce 200 bananas. Si esas 200 bananas están bien distribuidas, entonces pasamos de tener 1 banana por persona, que efectivamente ocurría antes, a 2 bananas por persona, evidentemente vamos a ver ahí una mejora en el bienestar material de esa población, ¿verdad? O sea, duplicaron su cantidad de bananas por persona y que de hecho poseen cada una de esas personas. Entonces ahí uno estaría dispuesto a decir que hubo un progreso material en esa sociedad, claro, palpable. Ahora, si puede haber otro país que pasó exactamente lo mismo, de 100 bananas que producían pasaron a 200 bananas, pero antes consumía 1 banana cada uno, y ahora 99 personas siguen consumiendo 1 banana, y una consume, si no me fallan las matemáticas, 101 bananas. Bueno, ahí uno lo que estaría dispuesto a decir es que no hubo progreso material en esa sociedad, porque en esencia el 99% de la población sigue viviendo igual que antes, aunque se duplicó la cantidad de producción por habitantes. En el primer caso hubo un crecimiento en el que no cambió la distribución del ingreso, la distribución del ingreso siguió siendo igual, se duplicó la cantidad de banana por persona y de consumo de banana por persona. En el segundo sí hubo un cambio en la distribución de ingresos que se volvió mucho más inequitativa de lo que era antes. Entonces, hay obviamente una relación obvia, hay una implicancia obvia de cómo el crecimiento se distribuye. Pero lo que observamos los economistas, y ahora se los voy a mostrar, es que en general, en un caso, en un país, o en un conjunto de países, donde uno ve un crecimiento sostenido a lo largo de muchos años, en promedio, en general, las sociedades progresan, aun cuando la distribución no sea del todo justa, o aun cuando la distribución haya empeorado. De todos modos, el bienestar material aumenta. Y esto es fácil verlo. Le doy un tercer ejemplo. Supongamos que había una sociedad con 100 personas que producía 100 bananas, la volvemos a ver dentro de 2 años y produce 300 bananas. Las 99 personas ahora consumen 2 bananas por cada una de esas personas, y la persona número 100 consume 101 bananas. ¿Sí? Da 300 bananas eso. ¿Hubo una mejora? Claro que hubo una mejora. El grueso de la gente, el 99% de la gente duplicó su cantidad de bananas. Entonces está mejor, claramente, el doble de mejor que antes. Y una está espectacularmente mejor. Si uno mira la evolución, está todo mejor
o sea, hubo crecimiento, hubo mejora del bienestar material, pero hubo un empeoramiento de la distribución del ingreso en ese caso, porque hay una persona que tiene muchísimo más que lo que tenía antes. Entonces es un caso, fíjense, de crecimiento económico, de mejora del bienestar material, pero de empeoramiento de la distribución del ingreso. Entonces, por eso, ¿por qué cuento estos casos hipotéticos, teóricos, para ilustrar? Porque me interesa mostrarles que aun cuando haya un empeoramiento de la distribución del ingreso, puede haber mejora del bienestar material con crecimiento económico. Y eso es lo que uno observa. Fíjense acá, por ejemplo, este gráfico que está acá. Este gráfico que está acá muestra en esencia cada 3 letritas, es un país. Está medido, en el eje vertical tenemos el PBI per cápita a precios del 2000, y acá el consumo per cápita a precios del 2000. Y en esencia lo que nos muestra esto es que los países de mayor ingreso per cápita tienen mayor consumo per cápita. O sea que los países que tienen más ingresos, o si lo quieren medir en términos de progreso en el tiempo, si este es un país en un momento del tiempo, 30 años después es este país que está acá, no solo aumentó su ingreso o su producción per cápita, sino que también aumentó su consumo per cápita. Miren este otro gráfico. Este gráfico compara el ingreso per cápita, nuevamente acá en el eje vertical, medido ahora sí en dólares, y un índice de satisfacción de vida, que calcula el Banco Mundial en su reporte de felicidad, World Happiness Report, que está acá. Entonces, noten ustedes que también se observa que en donde hay mayores ingresos per cápita, hay en promedio mayor satisfacción de vida. Noten ustedes que, que de todos modos, o sea, digo, tomen esto con una pizca de sal, ¿no? Obviamente. Se ve claramente que en general hay una clara correlación positiva entre las dos cosas. O sea, en promedio mejora la satisfacción reportada por las personas con el ingreso per cápita. Ahora, uno puede ver, por ejemplo, se separa en el 5, que hay países como tal vez Camerún, que reporta en promedio la misma felicidad que un país como China, ¿sí? Los dos están más o menos en el 5. Ahora, Camerún tiene un ingreso per cápita muy inferior que China. Y sin embargo tiene la misma satisfacción. O sea que hay otros factores distintos al ingreso que también hablan de que en principio en Camerún son igualmente felices que lo que son en China. Entonces hay otros factores que obviamente contribuyen al bienestar que no son el ingreso. Lo mismo puede pasar acá, por ejemplo, con esperanza de vida. Se nota claramente que en promedio los países que tienen mayor ingreso per cápita son los países que tienen mayor esperanza de vida. Ahora, uno puede tener, tal vez, la misma esperanza de vida, vamos a dar un ejemplo que sea interesante. Brasil, que está parado, Brasil es este en realidad, no, este es China, Brasil debe ser este que está acá, no sé si ven mi cursor, pero esta bolita morada, tiene la misma esperanza de vida que lo que puede tener, por ejemplo, Vietnam. Sin embargo, Brasil tiene un ingreso per cápita más alto que lo que tiene Vietnam. Entonces, hay otros factores distintos al ingreso que hacen que se tenga la misma esperanza de vida en Brasil y en Vietnam, pero que no están asociadas al ingreso, a la producción, a la productividad del país. Entonces, de vuelta, una pizca de sal. El PBI no lo es, el PBI per cápita no lo es todo, pero claramente tiene una asociación con otro indicador de bienestar en la vida de la gente. La gente vive más en promedio cuando el ingreso por habitante es mayor. Acá se puede ver de otra manera, ¿no? Es básicamente la misma relación, pero medida en diferentes momentos del tiempo.
se agarran a los... Ven, por ejemplo, los países, cada puntito rojo es un país evaluado en 1950. Son los ingresos y la esperanza de vida al nacer, ahora, en 1950. Claramente pasa lo mismo, hay una mejora en la esperanza de vida con el mayor ingreso per cápita, pero también vemos que como hubo crecimiento, no solo en el ingreso per cápita, pero también por ahí en la tecnología. Fíjense que países con el mismo nivel de ingreso per cápita, ingreso per cápita, alrededor de 10.000, en los 50, tienen una esperanza de vida menor que otros países que 20 años, más de 20 años, 50 años después, 60 años después, con el mismo nivel de ingreso per cápita, tienen mucho más esperanza de vida. Esto significa que acá hubo una mejora seguramente en la ciencia, en los medicamentos, en los aparatos médicos, o en miles de otros factores que inciden sobre la esperanza de vida, sobre la salud de la gente, que no tienen que ver con el ingreso. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque a mismo ingreso de 1950 tenías mucha menos esperanza de vida que en 2012, como reporta la línea verde y los puntos verdes. Acá aparece otro indicador muy usado por Naciones Unidas, que es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano incluye varios aspectos, además del ingreso por habitante, el PBI. Muestra el grado de alfabetización, de tasa de escolaridad, esperanza de vida, y también PBI per cápita. En este indicador se le sustrajo el impacto del ingreso per cápita en la medición del desarrollo humano. O sea que acá estamos midiendo desarrollo humano sin considerar el PIB per cápita como un elemento de desarrollo humano, y lo correlacionamos con el ingreso por habitante. Y acá también vemos que tenemos una clara asociación positiva entre ingreso o PIB per cápita y desarrollo humano. Entonces, fíjense ahora un caso particular entre pobreza y PIB per cápita o crecimiento. Esta es China, la historia de China, una historia fabulosa de reducción de pobreza. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, en 1990 el PIB por habitante en China era algo así como $1.800 por habitante, ¿sí? Y había algo así como el 90% de la población era pobre, de acuerdo a la medición del Banco Mundial. Fíjense cómo evoluciona, cómo se va reduciendo la tasa de pobreza a medida que va creciendo el ingreso por habitante en China. O sea, el crecimiento económico de China se asocia de una manera espectacular con la reducción de la pobreza. Es un gran elemento, es la gran variable explicativa de la reducción de la pobreza en China, el crecimiento económico. Fíjense que el crecimiento económico es fenomenal, porque vamos a básicamente suponer que en vez de 1.800 estos 1.400, es multiplicar por 10 el ingreso per cápita en algo así como 25 años. O sea, es un gran milagro económico, de crecimiento económico, y obviamente de reducción de la pobreza. Entonces, ¿qué creo haberles mostrado? Bueno, creo haberles mostrado evidencia de que claramente el crecimiento económico no lo es todo, pero sí es definitivamente un determinante muy importante del bienestar material en una sociedad. Eso aparece en muchos estudios, y en los gráficos que les acabo de mostrar se ve con bastante nitidez. Insisto, como en el ejemplo que les mostré al principio de las bananas, puede ocurrir que haya crecimiento que no genere
tanto bienestar, sobre todo si ese crecimiento viene acompañado de un empeoramiento muy significativo en la distribución del ingreso. Y eso puede generar que el crecimiento no genere ninguna dosis de mejora material significativa para el grueso de la sociedad. Pero es difícil encontrar en la historia de la humanidad casos de crecimiento sostenido, por muchos años, décadas diría, en donde el grueso de la sociedad no se haya visto beneficiada de ese crecimiento. Bien, pasemos ahora a otro elemento, que es ¿qué está detrás del crecimiento económico? ¿Cómo se logra el crecimiento económico? Alguien me parece que por accidente me hizo una marca que voy a tratar de, no sé cómo sacarla. Si alguien sabe cómo sacarla, a ver si puedo. Con esto. Eraser, acá. Acá debería poder. No. Sí, ahí está, él sabe. Perfecto. O la sacó alguien. Bien. La forma de pensar esto es, podríamos decir, hasta tecnológica, ¿no? Hagamos la asociación común, la metáfora común del PBI con la torta, ¿no? O sea, ¿no? Se usa muchas veces la metáfora de la torta. Si la torta no crece, ¿quién se lleva la mejor parte de la torta? ¿No? Se usa mucho esa expresión. Entonces, ¿con qué se hace una torta? Bueno, básicamente se hace con harina, huevos y azúcar, vamos a decir. Son los ingredientes. Bueno, para el PBI también se usan ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales, lo que se llama factores productivos, que hacen aumentar el PBI? Bueno, uno es tener mayor capital físico. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo tengo una fábrica y produzco 100 autos por día, si duplico esa fábrica, pongo una fábrica idéntica al lado, voy a producir 200 autos por día. Entonces, obviamente va a aumentar la producción, ¿no? de esa pequeña economía. Bueno, ¿a qué llamamos capital físico? Bueno, a esta otra planta, a esta otra fábrica que está produciendo la misma cantidad de autos que la original. Para poder aumentar ese capital físico hay que invertir. La inversión productiva es eso, es duplicar la fábrica en este ejemplo. La otra es, hay otro tipo de capital que consideramos los economistas, que lo llamamos capital humano, que es, bueno, son las capacidades que tenemos las personas, porque digamos, dentro de esa fábrica hay personas trabajando también. Y si esas personas están mejor preparadas, mejor educadas, mejor entrenadas, tienen mayor capacidad productiva que una persona que está menos educada, menos entrenada, menos calificada para realizar tareas. Entonces, la inversión en capital humano, vale decir, esto es bien amplio, como desde la nutrición y el estímulo temprano a la educación formal, primaria, secundaria y universitaria. Cuanto más educada y bien nutrida y bien preparada está la sociedad, mayor capital humano y mayor capacidad productiva va a tener ese país y más va a poder producir. O sea que si uno quiere aumentar su PIB per cápita, tiene que aumentar la inversión productiva y también la inversión en capital humano o en educación. Hay un tercer elemento central que es la productividad. Yo puedo tener por ahí una determinada cantidad de computadoras, que lo podremos asimilar a capital físico. Puedo tener una determinada cantidad de gente que está trabajando y que tiene la educación suficiente como para usar esas computadoras. Ahora, si la forma en que está organizada la producción que emplea gente y computadoras es mala, seguramente la cantidad de producción por
es más baja que si esa misma cantidad de gente y computadoras está bien organizada. Ni que hablar si esas computadoras van incorporando nuevos software que son más eficientes y permiten que se pueda, en la misma cantidad de tiempo, producir más cosas. Del mismo modo, todo lo que sea innovación, avances tecnológico y científico, va a generar que con la misma cantidad de gente, con la misma cantidad de recursos, se pueda producir más. Entonces, la productividad es un elemento central del progreso económico, y la productividad está íntimamente asociada con todos estos elementos que mencionamos. La organización económica per se, la capacidad de incorporar tecnología existente que sea más productiva, y la capacidad que tenga la sociedad, el país, de innovar, de generar métodos y tecnologías que sean más eficientes todavía que las existentes, para lo cual el progreso científico es muy importante. Vean ustedes que hay una asociación clara también entre crecimiento del PIB per cápita y la inversión. Acá lo que vemos es que acá tenemos en el eje horizontal la tasa de inversión. Esto es, por ejemplo, un país que invierte el 10% de su PBI. Esto es un país que, acá están los países que invierten un 20% del PBI, acá están los que invierten más o menos un 30% del PBI. Lo que ven es que la tasa de crecimiento de los países en promedio, acá estamos tomando 1960-2000, ese periodo, tienden a crecer más los países que han invertido más. Vamos a agarrar un ejemplo. Perú. ¿Qué dice de Perú? Perú, en promedio, entre 1960 y los años 2000, invirtió vamos a decir, 22% de su PBI, y creció a una tasa promedio de 1% per cápita, que estaría por acá, ¿no? No sé si ven mi cursor. De vuelta, no es lo único que explica el crecimiento, pero claro, porque hay, por ejemplo, países que también invirtieron más o menos lo mismo, como Brasil, que está acá, y creció en vez de 1% por año, creció el doble, el 2%, un poco más del 2% por año. Entonces, claramente hay otros factores que explican el crecimiento que no son necesariamente la inversión. Pero si uno toma toda esta información, ve que efectivamente hay una relación en donde, en promedio, los países que invierten más, crecen más. Algo parecido acá, también un poco más nebuloso, se ve en el crecimiento económico per cápita y los años de escolarización. Acá, por ejemplo, el máximo son 12 años de escolarización. Entonces acá vemos cuál es el promedio de escolarización en Estados Unidos, cerca de 12 años, en promedio del periodo 1960-2000. Acá está Brasil. Acá también se ve una asociación positiva entre crecimiento y mayor capacitación medida a través de los años de escolarización que tiene la sociedad. Entonces vemos que en promedio, también no es el único factor, porque vemos países con igual años de escolarización con diferentes resultados en crecimiento, ¿no? Estos que están acá, que están en el 8 años promedio de escolarización, tienen diferentes tasas de crecimiento. O sea, este país, que no sé quién es, Barbados, no sé qué será este país, ha crecido 1% por año promedio, con 8 años de escolarización, y Irlanda, que tiene la misma cantidad, o Japón, la misma cantidad de años de escolarización, creció 3 veces más, ¿no? Entonces, obviamente, no es el único factor, pero cuando uno lo mira en el agregado, ve que claramente hay una asociación positiva entre mayor capital humano y crecimiento económico. Entonces, dicho de una manera suave, en vez de decir que la acumulación de capital, tanto físico como humano, es todo lo que explica el crecimiento, sí podemos decir
que no es posible hacer un proceso de crecimiento económico sostenido sin una adecuada acumulación de capital. O, dicho de otra manera, no es posible esperar un crecimiento económico sostenido si no hay inversión en ese país, tanto en capital físico como en capital humano. Esa sería la conclusión número 2 de la evidencia que hemos recogido los economistas en todos estos años de estudio. Y acá aparece una relación muy nítida también entre lo que llamamos los economistas la productividad total de los factores, que es una medida de productividad, o sea, cuánto produce, cuán productiva es la economía, o sea, esta economía que está acá es bastante más productiva que todas las economías que están acá. O sea, tal vez esta economía tiene la misma cantidad de factores, la misma cantidad de gente, la misma cantidad de máquinas, pero produce con mucho menos productividad, y ergo produce mucho menos bienes y servicios por habitante que esta que está acá. Entonces, la productividad es otro elemento que se asocia muy nítidamente con el PBI per cápita que está medido en el eje vertical esta vez. Entonces, los países que son capaces, por organización, por inversión, por adopción de tecnologías más eficientes, por innovación, son los países que tienen mayor también capacidad de crecimiento de su ingreso por habitante. Bien, vayamos entonces ahora a lo que les decía al comienzo de la conversación, de la presentación, de qué podemos entender por desarrollo económico. Desarrollo económico es un caso particular de crecimiento económico. Es el caso de crecimiento económico de un país subdesarrollado que lo que genera no es que lo que genera, pero un elemento central de lo que genera ese crecimiento económico es un cambio en su estructura productiva, lo que los economistas llamamos un cambio estructural. La forma de concebir esto es como típicamente son nuestros países, economías duales, las llamamos los economistas. Son economías donde conviven procesos productivos de altísimo nivel de productividad, muy semejantes a los de países desarrollados, y al mismo tiempo en esa misma sociedad hay procesos productivos muy pocos productivos, muy parecidos a los que predominan en las economías más pobres. Un economista brasileño, creo que hay entre ustedes varios brasileños, que se llama Edmar Valla, escribió un artículo una vez hablando de la fábula de Belindia, que lo usó con otro objetivo que el que yo voy a usar acá. Pero Belindia era un país ficticio para Valla. Era un país que era en una porción de ese país se parecía a Bélgica y el resto se parecía a la India. Belindia somos un poco todos los países de los países subdesarrollados, de los países de nuestra región de América Latina. O sea, en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Panamá, en México, donde ustedes estén, y seguramente buena parte de ustedes mismos, nosotros, los que estamos acá, somos personas que viven un poco en la parte belga de nuestras sociedades, en la parte más parecida a la forma en que se trabaja y se produce en Bélgica. Probablemente un ingeniero que hace software, que trabaja en Buenos Aires, no difiere mucho en la forma en que trabaja y en su productividad a un ingeniero de software que trabaja en Bélgica o en Alemania o en Estados Unidos. Seguramente, es más, probablemente hasta formen parte de una empresa que tiene sucursales o filiales en diferentes partes del mundo, incluyendo por ahí Buenos Aires, Berlín y New York.
Y de alguna manera, ese ingeniero informático de Buenos Aires forma parte de la Bélgica que está dentro de Argentina. Pero también dentro de Argentina está la persona que en un semáforo está vendiendo alguna cosa a las personas que pasan con el auto por ese semáforo. Eso ustedes no lo van a ver en ninguna parte del mundo desarrollado. Eso es un trabajo informal, precario, de bajísima productividad, que habitan en nuestras economías. Entonces, ¿qué es el desarrollo? ¿Cómo es el desarrollo económico y el crecimiento asociado a ese desarrollo económico en un país como el nuestro? Bueno, es un país que tiene mucha gente tal vez trabajando en los semáforos o en otras actividades parecidas de bajísima productividad, que no necesariamente ellos, pero tal vez sus hijos, luego se insertan en la parte más productiva de la economía. Si no logré, entonces, piénsenlo un segundo aritméticamente, tenemos una persona que está trabajando en una cosa muy poco productiva, que pasa a trabajar a una cosa mucho más productiva. Es la misma tal vez probablemente, digamos, obviamente el vendedor ambulante no se va a convertir en ingeniero en software, pero el vendedor ambulante tal vez puede pasar a trabajar en un proceso más automatizado en una fábrica muy productiva. Y su contribución a ese proceso productivo eleva muchísimo la productividad individual de esa persona. Está haciendo una tarea mucho más redituable y mucho mejor paga. Entonces, si la economía logra ampliar su capacidad productiva de la parte belga, digamos, de alta productividad, eso significa que hay mucha inversión en esos sectores que amplían la capacidad productiva y absorben gente que está trabajando en actividades mucho menos productivas. Ese cambio estructural en donde se agranda la parte productiva de la economía y se achica la parte improductiva o de baja productividad de la economía, ese cambio estructural se da par y paso en paralelo a un enorme crecimiento del PBI por habitante. Si no fui suficientemente claro, esta es la forma que se me ocurre de representarlo gráficamente. Yo soy muy torpe con la tecnología, o sea que no es lo que van a ver acá, se puede hacer de una forma mucho más virtuosa, pero es lo que se me ocurre. Esta es la representación sencilla de Belindia. He aquí una porción muy importante de miembros de la sociedad que está en tareas de baja productividad. Vendedores ambulantes, gente que está pidiendo en las calles, gente que trabaja en la limpieza de las casas, etcétera, etcétera, que es muy predominante en las economías subdesarrolladas. Y acá están la parte más avanzada, la agricultura de precisión, no sé, los oficios perdón, se me disparó antes de tiempo. Bueno, no sé, los obreros digamos, que trabajan en las fábricas, alguna científica, una industria que emplea a estos contadores, abogados y economistas, si quieren, bancos, sistema financiero, en fin. Entonces, un politólogo, por favor. Un politólogo, por supuesto. Y otro tipo de profesiones nobles. Entonces, fíjense lo que va a pasar en esta economía. Va a empezar a aumentar el capital físico y también va a empezar a aumentar el capital humano. Vamos a ver más gente que está trabajando en estas profesiones. Esto es la transformación productiva que hay en Belindia.
se achica la parte india y se agranda la parte belga. Esto es el desarrollo económico, en mi humilde forma de caracterizarlo. Esto es el desarrollo económico. Ustedes han visto, obviamente esto no se, insisto, el vendedor ambulante no se convierte en abogado. Puede que ocurra, pero es probable que sus hijos sí, en el progreso económico, ¿no? O sea, mirábamos China de 1990 al 2015, no me acuerdo bien el número final. Bueno, en ese proceso se genera esta transformación radical de la estructura de la economía de ese país. En ese caso, digamos, si usáramos esto para representar a China, esto es lo que pasó en China. Obviamente, fíjense que no solo se aumentaron los establecimientos, sino que también incorporamos nuevas tecnologías con robots y nuevos instrumentos tecnológicos que antes no existían, ¿verdad? Bueno, espero que haya servido con forma gráfica o visual de capturar un poco lo que quiero decir como cambio estructural que lidera el desarrollo económico. Entonces, la tercera conclusión importante que me gustaría que ustedes se lleven de esta conversación es que en economías en desarrollo, el desarrollo económico, en definitiva, la fuente de crecimiento de la productividad está asociada a este cambio en la estructura productiva de la economía, en el cambio estructural que lidera el crecimiento económico. Bueno, vayamos ahora entonces ok, entendí todo. Para que haya desarrollo económico, la economía tiene que crecer, y ese crecimiento en realidad está vinculado a un cambio en la estructura productiva. Tiene que haber mucha inversión en nuevas fábricas, nuevas empresas, nuevas actividades productivas, y tiene que haber un proceso de formación de la gente para poder interactuar en esa parte productiva de la economía. Fantástico. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ahí es donde los economistas tenemos un montón de divergencias, hay un montón de debate, se han hecho estudios de las más variadas características, todos tienen algo de verdad y algo de no verdad, o digamos, o dicho de otra manera, la evidencia no es conclusiva en nada. Los factores que se han mencionado y que se han estudiado son, por ejemplo, el comercio internacional, la inserción al comercio internacional. Hay evidencia de que puede ayudar al crecimiento económico. Se ha dicho lo mismo con la apertura financiera, con la inversión extranjera directa, permitir a muchas empresas extranjeras que se radiquen en nuestros países para traer la tecnología y traer también la inversión necesaria para desarrollar esa actividad. Cuán profundo es el sistema financiero doméstico, es decir, qué capacidad tiene el sistema financiero doméstico de captar ahorro y prestarlo para proyectos de inversión. Se ha hablado también, por ejemplo, de la importancia de las instituciones republicanas y de la propia democracia como factor de desarrollo. Se ha estudiado, obviamente, motivos o cuestiones de índole geopolítica, el rol de la política industrial, el mismo proteccionismo, contradiciendo, por ejemplo, o debatiendo con la idea de que la apertura comercial, la apertura al comercio internacional es positiva, la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de las exportaciones. Sobre todo esto, digamos, vamos a encontrar mucho debate. Estos son los 10 de los múltiples factores mediatos que se han empleado para tratar de explicar el crecimiento económico y el desarrollo económico. Sobre esto hay debate. Creo que de todos estos elementos capturan algo, la verdad, cada uno de estos elementos condicionados por las formas en que se han aplicado
pueden favorecer al crecimiento. Definitivamente la apertura comercial puede favorecer al crecimiento económico. Hay muchas razones para pensarlo, por ejemplo, porque al poder abrir la economía a la competencia internacional, a los productores locales se les exige más, y esa exigencia les los incentiva a ser más productivos. Ese es un canal por el cual uno debería asociar mayor comercio internacional con mayor crecimiento. Ahora, también puede ocurrir que la apertura comercial haga que ese productor local que trata de competir con la competencia internacional no puede y desaparezca, entonces se destruya capital y en vez de favorecer el crecimiento, entorpezca el crecimiento. Por eso, por ejemplo, el proteccionismo puede favorecer el crecimiento. Si yo protejo una industria que está en una fase embrionaria y la estimulo para que se vaya desarrollando, ese es el argumento de la industria naciente, de por qué el proteccionismo es bueno para el crecimiento, podría ese proteccionismo generar que se acumulen capacidades y que una vez que esté lo suficientemente madura esa actividad o esa industria, pueda competir internacionalmente y crecer de forma competitiva. Por lo cual ahí hay un lindo argumento para asociar crecimiento con proteccionismo. Del mismo modo también uno puede ver, y de hecho se observa, que cuando uno protege industrias, esas industrias, dado que no tienen competencia internacional, digamos, no invierten en tecnología, más bien capturan la renta que les permite estar protegidos y se enriquecen sin volver su empresa más competitiva, más productiva, ni mucho menos, y eso no hace de ningún modo que la economía crezca, sino todo lo contrario. Entonces ahí vemos también una relación entre proteccionismo y no crecimiento económico, o caída del crecimiento económico. Entonces, noten ustedes las complejidades que hay en cada uno de estos factores. Por eso ustedes van a ver que, por eso está el debate, ¿no? El debate está en que cada una de estas cosas tienen pros y contras, y que la sintonía fina de cómo se implementan cada una de estas recetas es decisiva a la hora de ver que efectivamente sea producente o favorable para el crecimiento, o por el contrario, si está mal implementado, sea contraproducente con el crecimiento. Ahora, sí me quiero concentrar en dos elementos que, permítanme, son muy relevantes en la escena argentina, sobre todo. Algo de esto no es tan útil para buena parte de ustedes, porque la mayoría de los países de la región el punto 9 lo han conquistado. Son, en definitiva, la estabilidad macroeconómica es una conquista que no han tenido otros países como el nuestro, como Argentina. Las exportaciones sí, el crecimiento de las exportaciones es algo más general de lo que quiero hablar y que es relevante para toda la región. Entonces, mi pequeño segmento argentino, ¿no? Este gráfico que está acá muestra una cosa muy interesante. No sé si lo llegan a ver. Cada puntito es un país, de vuelta, y acá ven una línea de regresión que muestra la relación inversa que crecimiento negativo, o si les gusta más, de crisis económica, o sea, de caída del nivel de actividad. ¿Me están escuchando bien? Sí, tuvimos un pequeño Ahora corte, sí. pero se retomó. Y ahora sí. Entonces noten ustedes que los países, o sea, que hay una relación inversa. Los países con más crisis económicas o con más interrupción del crecimiento tienden a crecer en promedio menos que los que tienen menos. Sería esta línea, no sé si la logran ver de vuelta, tenue, esta relación inversa entre las dos. Acá aparece Argentina, que es campeón del mundo en años contractivos desde 1960 acá. Acá está la tabla de posiciones. Argentina en este gráfico aparece con 22 años recesivos.
le sigue la República Democrática del Congo, luego Burundi, con Haití y el Chad, con 17 años recesivos. Argentina es el número 1, el país con más años recesivos, y de vuelta, no es necesariamente el que menos creció. Hay muchos países, fíjense, hay muchos países que están por debajo de Argentina en este periodo, ¿no? Todos estos que están acá, por ejemplo. Pero de todas maneras, claramente hay una asociación negativa entre inestabilidad macroeconómica, que la medimos por la cantidad de años recesivos de interrupción del crecimiento. Acá en Argentina lo llamamos ciclos de stop and go, en una economía que crece un par de años y para de crecer, tiene una recesión, crece un par de años, vuelve a interrumpir su crecimiento. Ese stop and go, en el largo plazo, le impide crecer de forma sostenida. Entonces, acá también hay una cosa muy importante, que es la estabilidad macroeconómica y todo lo que conlleva eso, ¿no? La estabilidad fiscal, la estabilidad de precios, la inflación baja, la sostenibilidad de la sostenibilidad de las cuentas públicas, la sostenibilidad de las cuentas externas, del balance de pagos de una economía, hace, si eso es estable, hace que los agentes económicos tengan horizontes de planificación y de proyección más largos, y eso facilite, por ejemplo, la inversión y ergo el crecimiento económico. Por el contrario, cuando hay inestabilidad macroeconómica, se contrae, se reduce ese horizonte, esa capacidad de planificación a mediano y largo plazo, y eso debilita la posibilidad de la inversión, que como vimos es muy importante para el crecimiento económico. Ahora vayamos un segundo al punto que más me gustaría enfatizar, que es el tema de, o sea, acá ya cerré el mini capítulo argentino, y ahora sí me vuelvo más genérico nuevamente para un tema que es relevante para todos los países de la región, que es crecer requiere de que crezcan también las exportaciones. ¿Por qué el crecimiento del PBI de la producción requiere que crezcan las importaciones? Fíjense primero esta relación. Acá tenemos de vuelta una relación entre PBI per cápita y exportaciones per cápita. Entonces fíjense que hay una relación muy clara, cada puntito es un país, hay una relación muy clara entre países que exportan más por persona y que tienen mayor ingreso por persona. O sea, los países, para crecer más, pareciera, si yo estoy parado acá en este pelotón de países y quiero moverme a este pelotón de países, o dicho de otra manera, si yo tengo este nivel de PIB per cápita, que está por acá, alrededor del 8, y me quiero mover para arriba, quiero tener un PIB per cápita más grande, esto está medido en logaritmo, por eso el 8 no se entiende muy bien qué es, pero no importa eso. Noten ustedes que irse para arriba significa tener más ingreso por habitante. Entonces yo estoy parado en este pelotón y quiero tener más ingreso por habitante, me tengo que ir también para la derecha, porque no hay ningún país que haga esto. Puedo moverme un poquitito para acá, pero si yo quiero moverme sustantivamente para acá, tengo que moverme para acá y para acá, o sea, tengo que aumentar también mis exportaciones. ¿Y por qué puede pasar eso? Bueno, por esto que está acá. Ahora estamos mostrando exportaciones per cápita e importaciones per cápita. Fíjense cómo es casi una línea perfecta, ¿no? Están unidos los puntitos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque ¿puede un país exportar, vamos a decir, $6.000 por habitante e importar $15.000 por habitante? O sea, ¿puede un país importar tanto más de lo que exporta? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque es como cualquiera de nosotros. ¿Puede alguien gastar por 10.000 y ganar por 5.000 o por 2.000? Y no. Necesita más o menos tener cierta relación pareja entre lo que gasta y lo que gana, ¿no? Bueno, para un país eso es parecido. ¿Por qué? Porque lo que yo gasto en importaciones lo tengo que de alguna manera pagar con algo. Y la forma más normal de pagarlo es con los ingresos que recibo de las exportaciones. Puedo tener una divergencia entre lo que importo y lo que exporto. Para eso me voy a endeudar. Entonces, como cualquier también familia o empresa, uno puede en un momento en el tiempo gastar más de lo que su ingreso. Se está endeudando.
pero ese endeudamiento luego se va a tener que pagar. ¿Y cómo se va a tener que pagar? Se va a tener que pagar con mayores ingresos que gastos. O sea, en algún momento futuro voy a tener que poder ganar más y gastar menos para pagar la deuda que contraje en el periodo anterior. Algo parecido pasa con las exportaciones y las importaciones. Entonces, hay una relación muy íntima entre las exportaciones entre las exportaciones y las importaciones. ¿Y qué es lo que sabemos los economistas y en realidad cada ciudadano que más o menos informado? Que no está puesto acá. No está puesto acá. Que hay también una relación muy íntima entre ingreso por habitante o el nivel de producción y importaciones. Un país que crece, que su producción crece, también crece necesariamente su nivel de importaciones. ¿Por qué? Bueno, porque yo para producir un auto, vamos a decir, necesito un 40% de ese auto de insumos importados. Entonces, si yo quiero producir 2 autos, yo tengo que duplicar la cantidad de insumos importados comparado con la producción de un solo auto. Entonces, si yo quiero pasar de producir un auto a 100 autos, necesariamente voy a tener que importar más. ¿Y cómo voy a ser capaz de importar más? Bueno, para poder importar más, voy a tener que, de alguna manera, exportar más. Voy a tener que producir algo que el mundo quiera, de modo tal que con esos dólares que genero por la vía de la exportación, voy a poder generar el pago de esas importaciones que me va a demandar el crecimiento económico. Entonces las exportaciones son una parte fundamental de nuestra estrategia de crecimiento económico. Y acá aparece lo que yo llamo la Trinidad. Marcela, ¿has levantado la mano? ¿Me querés hacer una pregunta? No tenemos habilitados los mix. Okay. En general lo que funcionamos, después hacemos una síntesis de las preguntas o comentarios. Okay. Perfecto. Y bueno, después vemos cómo armamos la parte interactiva. Bueno, voy a ir acelerando un poquito porque me doy cuenta que me he pasado de tiempo. Yo pensaba que iba a ser 1 hora, pero ya me pasé de la hora. Y todavía me queda un poco más. Voy a acelerar un poco el tranco aquí. ¿Qué es esto de la Trinidad del desarrollo? Yo les conté, les dije antes, que bueno, que el desarrollo económico es esta transformación estructural, donde hay algunos sectores que tienen que crecer mucho, que son sectores que son altamente productivos, ¿no? Que es el punto 1. Pero además esos sectores tienen que, lo ideal es que esos sectores sean al mismo tiempo transables, vale decir que generen divisas. ¿Qué significa eso? Que sean capaces de, con su crecimiento, exportar o de alguna manera sustituir alguna importación. De cualquier manera, tanto exportando como sustitución de una importación está generando divisas, ese crecimiento. O sea, necesitamos que sea un crecimiento que genere ganancia de productividad, pero al mismo tiempo que genere divisas. Y lo ideal es que al mismo tiempo ese mismo sector también genere empleo. A veces ocurre que no encontramos estos 3 atributos en un mismo sector. En el pasado, estoy hablando de varias décadas atrás, se solía el sector por excelencia que reunía estos 3 atributos era la industria, las manufacturas. Eran muy productivas comparados con actividades menos mecanizadas y automatizadas y divididas, digamos. Eran obviamente transables porque la producción manufacturera siempre, en la mayor parte de los casos, es comerciable internacionalmente y al mismo tiempo en su momento eran actividades empleo intensivas. Hoy la industria ya no cumple con esta función porque al ser cada vez más automatizada no pasa por la industria el grueso del empleo, entonces no es la industria solamente la que es capaz de generar todos estos atributos en una misma actividad. Es un poco más complejo el proceso de desarrollo económico, pero el proceso de desarrollo económico tiene que
promover actividades productivas, tiene que promover actividades transables y tiene que al mismo tiempo generar actividades que atraigan empleo. Esos 3 condimentos forman parte del proceso virtuoso del desarrollo económico. Uno le podría agregar a esto claramente un elemento, una dimensión de sostenibilidad ambiental, ¿no? Que también empieza a formar parte de los atributos que uno le pide al desarrollo económico, que las actividades que generan el crecimiento económico sean al mismo tiempo verdes o lo más verdes posible, ¿no? Esa es una dimensión que deberíamos seguramente agregar acá, y yo no lo hice por mi sesgo hipereconomicista, pero definitivamente forma parte de lo relevante en materia de desarrollo económico del futuro, de nuestra actualidad, quiero decir. Déjenme rápidamente hacer un elemento, mostrarles algo respecto a nuestros países y el atributo de las exportaciones. Esto que está acá son la matriz, o dicho de otra manera, la estructura exportadora de Argentina en este caso. Lo amarillo son productos agroalimentarios. Van a ver que Argentina, el grueso está obviamente basado acá, también en alguna medida en otros bienes, recursos naturales no renovables como la minería o la energía. Esto es Brasil, acá también se ve muy nítido, agroindustria más sobre todo energía, y algo menos de acá aparece la minería. Esto es Uruguay, de vuelta. Uruguay es un poco más diversificada. Uruguay tiene un elemento más potente en servicios, que es esto que está acá. Esto es turismo, ¿no? Esto que está acá, no especificado, son los servicios de conocimiento, junto con estos que están acá. Pero claramente el grueso de las exportaciones son agroalimentarias. Miren, Perú mayormente minera y algo también, bueno, minero y también obviamente agroindustrial. Colombia, ¿no? Parecido también acá, muy fuerte lo que es energía y agroindustria, también minería. Ecuador, voy a pasar rápido, pero van a ver que todas, bueno, me falta Ecuador lo mismo, ¿no? O sea, muy, muy parecido. Entonces, ¿qué nos dicen nuestras matrices o nuestra estructura exportadora? Que están muy, muy, muy densas en recursos naturales, en exportaciones de recursos naturales, ya sean renovables o no renovables. Ahora, cuando uno mira, entonces dice, bueno, lo que pasa es que somos ricos en recursos naturales. Bueno, sí, pero noten ustedes que en rigor, acá está los 25 países, los países que tienen mayor exportaciones per cápita de recursos naturales. No está tan claro que digamos que seamos tan ricos. O sea, definitivamente tenemos un nivel o sea, claramente están sesgadas nuestras exportaciones a los recursos naturales, pero lo que exportamos per cápita de recursos naturales no es tan alto como para proveernos un bienestar material lo suficientemente rico como para sentirnos parte del primer mundo, ¿no? O sea, nuestros recursos naturales nos ponen las exportaciones en recursos naturales nos ponen un techo. Definitivamente eso tiene que modificarse, y uno no puede pensar que que Perú se va a transformar en un país rico duplicando sus exportaciones de bronce, por ejemplo, o de oro. ¿Por qué? Porque tiene una limitación, o sea, digo, no hay, definitivamente es una fuente muy importante de exportaciones, pero uno no va a poder triplicar
las minas de oro que hay en Perú. Entonces hay un trabajo por delante que es de agregación de valor en esos recursos naturales. O sea, los recursos naturales probablemente sean parte de la solución, pero requieren al mismo tiempo que nos apalanquemos naturales para agregarle valor. Una forma sencilla, de vuelta muy argentinocéntrica, es este ejemplo que está acá. Nosotros somos, por ejemplo, grandes exportadores de soja. Estos precios están desactualizados, son de 2019, ¿no? Ahora es bastante más alto. Pero la tonelada de soja se vendía por $370. Ahora, si yo uso esa soja para alimentar cerdos y transformo la soja en proteína animal en forma de cerdo, la tonelada de cerdo la puedo vender por $3.150. O sea, fíjense que es casi multiplicar por 9 el valor agregado que hay entre la tonelada de soja y la tonelada de cerdo. Entonces ahí fíjense, no es un cambio radical, no es que tenemos que dejar de producir soja para hacernos todos ingenieros informáticos. Acá hay un paso de valor agregado que es, bueno, agreguémosle un poco de valor. Lo mismo puede ser, por ejemplo, esto, vino a granel, que la tonelada de vino se vende entre $500 y $2.500 por tonelada. Miren lo que pasa si nosotros somos capaces de construir una marca, un buen vino de buena calidad, o sea, esto es calidad, ¿no? Agregar valor a través de calidad, de branding, de posicionamiento en el mercado. Miren cómo se explota el valor de la tonelada de vino en botella. Llega hasta el $1.000.000 por tonelada. Entonces, ahí es donde uno piensa que hay agregación de valor. Uno no está desechando el hecho de que tenemos una riqueza natural y un know-how en la producción primaria, pero se trata no de duplicar o multiplicar esa producción primaria, sino de agregarle valor. Ahí es donde van a aparecer los dólares que necesitamos para crecer. Ahora sí, ya cerrando, déjenme ir muy brevemente algo que volvemos a un nivel de abstracción alta, que son lo que los economistas llaman los determinantes fundamentales, los factores más relevantes que pueden explicar el crecimiento económico. Y los economistas identifican en definitiva 3 grandes razones. Una es la geografía y los recursos naturales vinculados a esa geografía. Piénsenlo un segundo, ¿por qué no existe, por qué no hay un país tan pobre como Sudán entre Alemania y Francia? ¿Por qué un país como Bélgica, que lo mencionamos, que está ahí en el medio de Europa, no es un país tan pobre como un país promedio del África? O dicho de otra manera, ¿por qué encontramos como clústeres geográficos de ingresos per cápita? Vemos a Europa más o menos con un mismo nivel de ingreso per cápita, obviamente con variabilidad. Vemos algo parecido en África, vemos algo parecido en América Latina. Asia, bueno, tiene algunas asimetrías, pero también si uno se va acercando, ve que países contiguos tienen más o menos ingresos parecidos. Bueno, no vamos a contestar esa pregunta, simplemente vamos a hacer notar que obviamente dónde estás parado en el mundo influye. Estoy seguro que si Argentina, una comparación muy habitual en la historia económica argentina, es por qué Argentina no fue como Australia, que era tan parecida. Bueno, una razón es la geografía. Una razón es la geografía. No es lo mismo estar al lado o muy cerca de la Asia emergente que estar a miles de kilómetros.
Hay un libro muy interesante de Jared Diamond, que se los recomiendo, Germs, Guns and Steel, Gérmenes, Armas y Metal o Acero, que cuenta la historia del desarrollo económico desde 20.000 años antes de Cristo hasta la actualidad. Y según Diamond, el tema de la geografía es central. Explica por qué básicamente el crecimiento económico empieza en Europa. Y según él, está vinculado a la capacidad que había de desarrollar la agricultura. Una mirada más de economista sesgado es la número 2, es la que menos me gusta a mí. O sea, creo que definitivamente la geografía tiene algo que ver, pero el problema con la geografía es que no podemos mudar nuestros países de lugar, lamentablemente. O sea, que estamos condenados a donde podemos explicar, pero no podemos transformar con el elemento número 1. El elemento número 2, ciertamente hay un elemento de verdad. Los economistas trabajamos mucho en temas de estudiar qué hace bien, qué hace mal, qué puede favorecer o no al desarrollo económico, y tenemos nuestras teorías. Y esas teorías pueden ser llevadas a la práctica a las políticas públicas. Definitivamente yo creo que en el conocimiento técnico hay capacidad de mejora. O sea, definitivamente creo que los que nos dedicamos a estudiar políticas públicas podemos hacer una contribución al desarrollo económico, y obviamente los países, los gobiernos que toman decisiones que están más apoyadas en la evidencia o en el conocimiento que provee la técnica, seguramente deberíamos encontrar una mejora en el bienestar de las sociedades. Ahora, difícilmente uno puede decir, bueno, estos países son más pobres porque han aplicado las peores políticas. O sea, uno puede mirar a Argentina, por ejemplo, un caso que conocemos bien, conozco bien, y decir, no, el problema de la Argentina es que siempre los gobiernos aplicaron las peores políticas. Eso sería, creo yo, un diagnóstico errado. Y eso me lleva al punto número 3, que también lo han estudiado mucho, tal vez las voces más autorizadas en esto, o el libro que se ha hecho más famoso a partir de esto, es el libro de Acemoglu y Robinson, ¿por qué las naciones fallan? O Why Nations Fail, que justamente ellos consideran, aunque es discutible el argumento o lo que ellos mencionan, pero digamos, solamente lo traigo acá, que sí me parece relevante, que es que no se trata tanto de un error de implementación de políticas, sino que probablemente las políticas que uno ve como erradas tienen una razón de ser en la economía política, ¿vale? Es decir, cómo se toman las decisiones, cómo influyen los diferentes grupos de poder de la sociedad para que se implementen las políticas que se implementan. Y, en definitiva, cómo la construcción de instituciones es clave a la hora de la implementación de políticas y de evitar que producto de sectores de poder que toman o influyen para que se tomen decisiones que los favorece a ellos, pero no les favorece al conjunto del país. O, visto de otra manera, como las disputas políticas de diferentes sectores hacen que un país, como podría ser el caso de Argentina, uno podría estar dispuesto a hacer ese argumento, esas pujas permanentes impiden tener al país un rumbo claro y el desarrollo económico vinculado a ese rumbo más o menos acordado, ¿no? Entonces, simplemente planteo estos temas porque estos son temas que me parece que van a ver muy a menudo en la discusión del crecimiento económico que vincula a estos 3 grandes factores, y que ustedes seguramente pueden ahondar en diferentes lecturas que, si quieren, en algún momento les sugiero.
Bueno, creo que con esto ya estoy en condiciones de parar. Espero no haber sido tan aburrido como para que se haya ido la mitad del curso mientras hablaba. Contrario, Martín, yo creo que nada aburrido, muy claro, muy, bueno, nada, lamento decir que yo tenía razón y que no decepcionaste a nadie, pero hay varios comentarios en el chat, pero también hay varias manos levantadas. Marcela lo había hecho antes, quizás empezamos por Sí, ella. por ahí pedirle a Ger que active los mic. Gerardo, vos podés activar los micrófonos de los compañeros que están en la sala. Sí, sí, ya está hecho. Listo. Levantan la mano. Marcela, después Matías. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Marcela, soy profesora y graduada en Relaciones Internacionales acá en Brasil. Y bueno, me llamó mucho la atención algunas cosas que comentaste, profesor. Y tenemos una expresión en Brasil, no sé si existe en español, pero se llama abogado del diablo, ¿no? Y es como, voy a hacer como una problematización, porque como dije, soy graduada en Relaciones Internacionales, entonces me interesa mucho la parte de los acuerdos comerciales y la integración de los países a la economía internacional. Creo que tenemos dos casos muy diferentes en América Latina, que es el caso de Brasil y el caso de México, ¿no? Por una parte, en Brasil se discute que no hay integración internacional, que no hay acuerdos, que Brasil está cerrada en Mercosur, y que eso sería un problema en términos de desarrollo y de promoción del crecimiento. Y por otra parte, México tiene mucha integración, pero tampoco tiene desarrollo, ¿no? Entonces, utilizo esa metáfora así, un poco para problematizar la parte de las exportaciones, porque creo que no es solo una cuestión de promoción de las exportaciones, pero la conexión que las exportaciones generen la economía doméstica. Creo que esa es la clave, me parece, ¿no? Desde mi punto de vista, porque de nada adelanta tener mucha exportación, pero esas exportaciones no tienen ninguna conexión, que es como el caso de México. Tiene muy poca conexión, por ejemplo, los sueldos que son muy bajos, gran parte de México es súper desarrollada y no tiene integración con Estados Unidos. O sea, me gustaría irte un poco con respecto a esta perspectiva. Otra cosa también es que me llamó mucho la atención cuál sería la participación del Estado en la economía. Y eso también algunas personas lo estaban comentando en el chat, porque, o sea, hay la importancia de la política industrial, la importancia de la política social en la reducción de las desigualdades. Y el Estado es un actor central en Marcela, si podemos redondear porque hay muchas manos levantadas. Entonces también me gustaría oírte un poco con respecto al papel del Estado, ¿no? Bueno, es todo muy interesante, ¿no? Entonces todo me llama mucho la atención, disculpa, me tardé. Martín, ¿querés que juntás 2 o 3 preguntas y las contestás? Entonces, Julio y Matías. Dale. Sí, no sé si va Matías o voy yo. Dale, ya empezaste. Bueno, buenas noches, o buenas noches allá, buenas noches aquí. Yo soy profesor de ciencias políticas aquí en Lyon, soy peruano, creo que ya lo había dicho en algún momento, y doy clases aquí sobre las ciencias sociales, ciencias políticas de América Latina, en Europa, en Francia. Y algo que me queda grandemente curioso es el capital humano, ¿no? El profesor nos ha explicado en una parte que pues el capital humano forma parte de este desarrollo económico y ya había leído autores sobre el capital humano en América Latina, ¿no? Creo que ha mejorado porque tiene mucho que ver con la inclusión en educación y pues en la región ha habido mejoras progresivas, ¿no? Pero seguimos estando a la cola, no sé cuál es el ranking o cómo nos podemos visualizar, si nos da una idea de eso, del capital humano en América Latina. O sea, estamos malísimos, Bien. malísimos, ¿ah? Hemos perdido por goleada, ¿no? Bien, Tenemos Julio. muchos jóvenes, poco talento y en cuestión de productividad estamos mal. Entonces, no creo que haya una solución pronta a eso, pero quería la reflexión del profesor Martín para
hacernos pensar en cómo visualizamos gracias, eso Julio. a largo plazo, ¿no? Gracias. Bien, Matías, la tuya. Sí, gracias. Me alegra escuchar que hay tantos politólogos. Mi pregunta tiene que ver con el tema de lo que en Argentina se conoce como economía popular, en otros países de América Latina como economía social y solidaria. En línea con este ejemplo que hablabas del India, de cómo se puede pensar en un camino hacia ese lado belga, en un capitalismo que parecese más, cada vez más a una Belindia, ¿no? Con actividades de muy baja productividad, pero al mismo tiempo tienen impacto específico en muchas personas, por el propio desarrollo del capitalismo en cuanto a reducción de mano de obra por un lado, al mismo tiempo a niveles de extractivismo grande, ¿no? Es un poco, para resumir la pregunta, para hacerla corta. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La verdad que son todas muy difíciles, así que no creo poder contestarlas satisfactoriamente, porque además son todos temas muy, muy, muy disímiles. No, a ver, el primer punto es, Marcela, coincido con la apreciación que haces de México y Brasil. El caso, tal vez lo que debería haber dicho para ser un poco más preciso es que el crecimiento económico, en el caso de México, que tuvo una fuerte integración, sobre todo a la economía de Estados Unidos, lo hizo lo que se conoce como maquila, ¿no? Entonces es básicamente ensamblador de productos importados. Entonces, esas exportaciones en realidad son exportaciones con importaciones, con muchas importaciones, o sea, no es un desarrollo exportador, en realidad no es un caso de desarrollo exportador, podríamos decir. De todos modos, sin ser un especialista en esto, uno observa que en el caso de México, el fenómeno de la maquila, de la integración productiva con Estados Unidos, por lo menos tuvo como dos lecturas en el tiempo. La primera, la inicial, las primeras décadas de esto, fue que era efectivamente una cosa que no le aportaba valor agregado, o sea, que era básicamente, venían los insumos, los ensamblaban y los exportaban. Ahora hay mucha investigación que muestra que el desarrollo productivo de esos sectores ha generado grandes ganancias de productividad. Entonces, definitivamente siguen siendo como enclaves, porque no es algo que se haya ramificado el resto o sea, son enclaves geográficos específicos que no lograron penetrar al grueso de la economía mexicana. Pero para precisar lo que había dicho y que generó tu observación acertada, no es eso lo que yo tengo en mente cuando hablo de desarrollo exportador. Digo, no hablo de un desarrollo donde la forma de exportar más es importando muchísimo más, ¿no? O sea, y agregándole apenas un poco de valor, que es el ensamblaje, ¿no? Tu pregunta sobre el Estado, el rol del Estado es enorme. Yo voy a tratar de ser lo más sintético posible. Primero te diría que hay una enorme una justificación que el grueso de los economistas identificamos como la importancia del Estado, que es las fallas de mercado. Las fallas de mercado tienen muchas formas, pero déjame mencionar algunas que son relevantes para el desarrollo económico. En el desarrollo económico, el desarrollo de una actividad puede generar un montón de efectos de derrame de conocimiento. O sea, vos desarrollás una determinada actividad y, por ejemplo, por decirte algo, formás el proceso,
a un montón de gente, ingenieros, lo que fuese, vamos a decir software, ¿no? Es una empresa de software, entonces contratás ingenieros informáticos que desarrollan software, etcétera, etcétera, para exportar. Esos ingenieros, lo que aprenden en ese proceso productivo, tranquilamente pueden después desarrollarlo en otras actividades dentro de la misma economía. Entonces, y eso genera un montón de ganancia de productividad para el resto de la economía, porque un ingeniero de software luego puede ir a trabajar a una empresa agroalimentaria, otra a una metalúrgica, otro a otro sector de servicios, etcétera, etcétera. Si esa primera actividad de software no se hubiera desarrollado, vos no podrías haber generado luego esa transferencia de conocimiento que le generó ganancia de productividad a todo el resto de la economía. Entonces ahí obviamente hay una ganancia económica producto de ese spillover, de ese derrame de conocimiento que generó la primera actividad. Pero esa actividad, el que invirtió en esa actividad no se apropia, no logra apropiarse de las ganancias de productividad que obviamente tienen un resultado monetario en las otras actividades. Entonces, el efecto que está generando, ese efecto externo, lo que llamamos externalidad, al no poderlo capturar, no lo pone en la cuenta a la hora de hacer una inversión. Entonces puede ser que esa inversión sea provechosa para toda la economía, pero no necesariamente sea provechosa para el propio, para el inversor de la primera empresa. Entonces ahí el Estado cumple un rol muy importante porque es capaz de internalizar esos beneficios que genera esa actividad y puede apoyarla monetariamente para que haga esa primera inversión que luego va a generar estas ganancias de productividad al resto de la economía. Entonces, claramente ahí vos encontrás un ejemplo, del mismo modo el ejemplo que di en un pasaje sobre la industria naciente, una empresa que hoy es poco productiva, pero que con el correr de los meses va aprendiendo de diversas formas, el conocimiento del mercado externo, del propio proceso productivo, etcétera, etcétera, se va volviendo más eficiente y cuando se volvió más eficiente, puede competir internacionalmente, pero en el momento inicial en el que lanza, no. Entonces, hay una razón de ser del Estado protegiendo a esa empresa para que tenga esas ganancias de productividad. Obviamente, esa protección inicial tiene un costo, porque esa empresa produce a peor calidad y a precios más altos que la competencia internacional, porque de otro modo no tendría sentido que se la protegiera. Entonces, hay muchas razones por las cuales el Estado tiene que ser un promotor del desarrollo económico, y yo creo que no hay desarrollo económico posible sin una adecuada intervención del Estado. Entonces, es lo que tu intervención me hace decir una cosa muy importante, que el Estado es central en el desarrollo económico. Dicho esto, déjame alertarte sobre las fallas del Estado, que también pueden ser muy perversas. Pueden ser muy perversas de múltiples maneras que también las conocemos muy bien. Entonces, yo creo que lo que más nos ayuda es ser finos me sale la palabra en inglés, nuance. Matizados. Matizados, exacto, gracias, Alejandro. Tener matices en esta, porque si no caemos en eslogans vacíos. El Estado es, el Estado no es. Y creo que la clave, vos usaste una metáfora de abogado del diablo. También tenemos acá, y seguramente ustedes en Brasil tienen, el diablo está en los detalles. Entonces, efectivamente, en esos detalles está que el Estado pueda ser capaz, central en la promoción del desarrollo económico, del mismo modo que puede ser un factor de deterioro del desarrollo.
Julio me hizo una pregunta sobre capital humano, y yo soy muy poco experto en este tema, conozco poco. Lo que sí puedo decirte es que lo que muestran los estudios es que efectivamente la región tiende a rezagarse en términos de desarrollo de capital humano respecto a otras regiones, sobre todo al Asia emergente. Y eso es definitivamente un problema. Sobre eso trabaja mucho, por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene muchos trabajos interesantes sobre eso. Pero yo sinceramente sé poco de esto. Y Matías me hace una pregunta muy importante sobre la economía popular. Yo tengo una mirada, también sin ser experto sobre esto, que es la siguiente. Primero que hay un tema de definición, qué es la economía popular efectivamente, qué es lo que abarca ese conjunto de actividades, ¿no? Pero en Argentina, y tu pregunta, vos sos argentino, Matías, así que me parece que vamos a estar hablando más o menos de lo mismo, se vincula mucho a las actividades que hacen los sectores más informales, de muy baja productividad, y están en buena medida asociada a 3 o 4 rubros: la construcción, el rubro textil, el rubro de cuidados, y me está faltando algún rubro relevante, por ahí me pueden ayudar, pero digamos, al menos esos 3 sectores son relevantes. Reciclado. Reciclado. Bueno, yo creo que el crecimiento económico, si vos encontrás que la economía argentina empieza a crecer por X motivo, no sabemos muy bien por qué, pero empieza a crecer al 6% por año durante 10 años. Yo estoy seguro que una porción relevante de la gente que hoy está empleada ahí va a ser absorbida, pero un conjunto relevante no. Entonces, ¿qué creo? Creo que es bueno, hay razones no morales, porque me parece que hay que quitar la moral acá. O sea, digo estrictamente de racionalidad económica. O sea, ¿por qué digo esto? Porque las razones morales, por último, lo define la votación electoral, ¿no? O sea, qué tipo de gobierno elige la gente, ¿no? Pero corriendo lo moral, creo que es relevante apoyar ese tipo de actividades por lo siguiente, porque hay mucha evidencia que te muestra que la gente se siente mucho más motivada, integrada, etcétera, etcétera, si lo hace a través de, si sus ingresos provienen del trabajo. Entonces, si el crecimiento económico va a absorber mucha gente, pero otra gente no la va a poder absorber, no te conviene, de vuelta, sacando lo moral, no te conviene no asistirla, porque vas a tener un problema social. Y eso puede entorpecer el desarrollo económico. Entonces, por un motivo puramente egoísta y de funcionalidad capitalista, te conviene que esa gente no esté en la calle protestando, generando caos, etcétera, etcétera. Entonces, algo vas a tener que hacer con eso. Las dos opciones más binarias son: o le das plata, o de alguna manera promovés lo que llamamos la economía popular. Yo creo que es mejor lo segundo, justamente porque creo que es la forma en que más integrados van a estar, y esa integración es beneficiosa para el conjunto, es beneficiosa para que sus hijos se inserten a la economía moderna en el futuro, etcétera, etcétera. Pero sería un error pensarla, esa protección, esa ayuda, pensarla con la lógica que le expliqué a Marcela antes del desarrollo económico. No lo vamos a estar haciendo porque vamos a pensar que esa pequeña fábrica textil va luego a poder exportar o competir con... Lo estamos haciendo como política social centralmente, como una
mejor política social. No porque creemos que eso vaya a generar un clúster de economía textil productiva, porque definitivamente nunca vamos a poder competir en textiles con los gigantes de los países asiáticos. Es imposible. Entonces, eso nunca va a ser alcanzar la escala y la eficiencia que requiere la economía capitalista. Yo lo veo como una política de protección, de estímulo, de mantenimiento, con lógica social más que con lógica productiva. Es una visión particular. Bueno, yo creo que llegamos exactamente en punto de la hora de terminación. Yo había anotado muchos de los comentarios del chat, pero quedarán para la reflexión posterior. Martín, muchísimas gracias. Yo personalmente disfruté mucho y aprendí mucho, como siempre, escuchándote. Espero que sea compartido por todas y por todos. Les deseamos la mejor semana y nos veremos el próximo miércoles. La próxima. Perfecto. La semana que viene. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Abrazo grande. Un gran abrazo.